Son las 9 de la mañana con 23 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto recibir esta mañana en este estudio al escritor Leopoldo Mendívil López, quien está presentando su libro. Bueno, la presentación se llevó a cabo el pasado martes 16 de noviembre y hoy lo comparte con usted aquí en el estudio. Secreto 1910, una visión que me parece interesante por lo que he podido anticipar del texto. No lo he leído en su totalidad, debo decirlo francamente, ya lo haré en su momento, pero por lo que puedo anticipar, una visión muy interesante y me parece que fuera, es decir, no desde dentro, sino desde fuera, al evento más importante en nuestra historia como mexicanos, ya independientes, la Revolución Mexicana. Polo, bienvenido, qué gusto tenerte en este estudio. El gusto es para mí, estoy muy agradecido por ese espacio. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es este secreto que se está revelando en tus páginas de El Secreto 1910? Bueno, en gran medida este secreto lo es en la medida de que lo conocen muy pocas personas. Muchos historiadores tienen información al respecto y básicamente consiste en lo siguiente. Durante todas nuestras vidas se nos ha enseñado que la Revolución Mexicana fue hecha por mexicanos, líderes que tuvieron ideales y de repente quisieron derrocar un régimen que era el más poderoso que había existido hasta ese momento en nuestro país, y que por su propio idealismo levantaron a un país y lo derrocaron e instalaron una nueva forma de gobernar. Pero la realidad es que esa versión ignora todo el trasfondo tan importante y tan poderoso que provocó la revolución, que es un mundo donde las grandes potencias estaban a punto de entrar a un conflicto bélico gigantesco, el más grande que había habido hasta ese momento, y se estaban disputando las grandes reservas petroleras que se habían localizado en el mundo. México era una, las otras eran Irán, Rusia y bueno, los propios Estados Unidos, pero que ahí había un poder ya muy, muy establecido. Entonces todo este pleito por las reservas, por el petróleo para la Primera Guerra Mundial, y para la nueva era industrial que iba a definir quién iba a ser la potencia poderosa en el nuevo siglo, eso acabó desencadenando aquí. La Revolución Mexicana fue provocada. Hubo dinero de los Estados Unidos y de otras potencias en el intento de ver quién conservaba el poder sobre el gobierno de México. Ahorita yo le preguntaba a nuestro entrevistado anterior, al profesor Alejandro Torres, qué sucedía en el mundo, cuál era el contexto que se tenía al inicio de la Revolución Mexicana. Lo describía de cierta manera, pasaba por estos puntos que mencionas, no desde esa óptica, pero evidentemente, bueno, pues está ahí lo que bélicamente ocurría en otras partes del mundo, decía él, la paz armada en Europa. Así es, exactamente. ¿No? Ahora, ¿esto cómo incide, es decir, tu teoría, de qué manera incide en el proceso revolucionario mexicano? Porque efectivamente, bueno, pues lo que se tiene bien acreditado y lo que se sabe de sí socialmente, pues era un hartazgo de una clase muy desfavorecida en México, abusos desde el poder, una concentración de poder y riqueza. Parece que estamos hablando del día de hoy, ¿va? Pero bueno, y estamos también a principios del siglo, pero ¿qué es entonces lo que incide como factor externo, para que esto se detone? Pues sí, efectivamente, totalmente cierto que México tenía una situación social que podríamos caracterizar como una pólvora esparcida. Había pues todos los factores para que se pudiera generar una insurrección, pero lo había es decir, los historiadores están muy de acuerdo en que en términos generales los niveles de pobreza no han cambiado muy significativamente. No ha hecho justicia a la revolución, entonces. Exactamente, ojalá que en el próximo siglo tengamos tiempo para eso. Pero sí, definitivamente hay elementos probados que demuestran que estas pequeñas insurrecciones, que eran guerrillas locales, que eran de poco alcance o visión, respondían a necesidades muy territoriales, regionales, ¿no? Pero el que de repente tuvieran una coordinación, que se convirtiera eso en un gran movimiento nacional, con tácticas generales y comunicaciones generales para coordinar un levantamiento de magnitud nacional como el que hizo Madero, pues las pruebas son de que hubo enviados, en particular de los Estados Unidos, de la Secretaría de Estado, que asesoraron a los líderes para profesionalizarlos, para
darles los elementos, y no solo eso, sino las armas también. A ese punto iba, mencionas tú en el libro la infiltración de agentes en nuestro país, y que ahora refieres de los Estados Unidos. Entonces, exactamente. En particular hay un personaje que quizás en los próximos años se vuelva un personaje de muchas historias y muchas novelas, sí, porque además esto es increíble la trama que hubo en esto, de espías y todo absolutamente real. El personaje es Sherburne Gillette Hopkins. Este fue un hombre que tuvo un rol increíblemente importante en la Revolución Mexicana, pero que es como personaje de detrás del telón. Este hombre, por ejemplo, era de hecho un militar. Él había combatido en la guerra de Estados Unidos contra España para quedarse con Cuba, y después fue enviado para sembrar guerrillas en varios países como Chile, Nicaragua y bueno, aquí en México hizo una operación súper importante en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, y pues él es el que está detrás de todo eso. A ver, si todo esto que nos refieres tiene el peso y la incidencia tan fuerte para que, poder referirlo como un factor de la Revolución Mexicana, ¿qué hay de la estancia de Madero en San Antonio? Bueno, claro, ese es también un punto súper importante, porque él en efecto había tenido que huir del país para pues, estar a salvo del régimen, claro. Pero también hay mucha información sobre los apoyos que recibió estando allá, estando en San Antonio, Texas, que fue donde hoy, hace 100 años exactamente, el día de hoy, esta mañana, era un hormiguero, esta casa donde él estaba, donde tenía su núcleo de trabajo. Entraban y salían cantidad de personas, mexicanos que estaban allá, pero también muchos americanos que estaban ya muy, muy involucrados en este movimiento. Todo el sistema de telecomunicaciones se estaba armando a estas horas quizás para enviar este gran comunicado, ¿no? Lo que llamamos hoy el llamado a la revolución de... ¿Cómo se diseminaba la información en esos momentos, en esos años? Básicamente el telegrama, telégrafos, y en forma masiva, ¿no? Ya para entonces estaba comenzando a haber comunicaciones telefónicas, pero muy incipientes. Realmente prácticamente todo era telegramas y que permitían comunicación inmediata. Claro. Era, digamos, el Twitter de esa época, ¿no? Exactamente. Sí. Ya te iba a decir el email, pero ya dicen que el email ya es, pues si no cosa del pasado, pero ya tiene otra función el correo electrónico. Bueno, ahora este libro, El Secreto 1910, es esta investigación histórica sobre los 13 días más cruciales de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son esos 13 días? Bueno, esos 13 días son a partir del 9 de febrero de 1913 hasta el 22, que fue el momento, por decirlo así, hubo una culminación feliz de la primera fase de la revolución, que es cuando finalmente Madero, que tenía 38 años, era un joven y demás, ya asumió el poder. Las condiciones en que esto ocurrió son también un tema que a lo mejor se podría platicar, pero hubo 15 meses en que él estuvo ya en la silla presidencial, y hubo primero la esperanza, pero inmediatamente el cobro por parte de la sociedad, y pues las promesas no pudieron ser cumplidas, y además empezaron para él las mismas presiones de quienes lo habían puesto, que querían que él orientara totalmente la política petrolera hacia el beneficio de una empresa llamada Standard Oil. Hoy se llama ExxonMobil. Pero el asunto es que el día 9 de febrero comenzó un proceso para asesinar al presidente Madero, que culminó así, precisamente en el asesinato de él y de su hermano. Pero esos 13 días, digamos que empezó a cambiar la realidad muy rápido. Empezó todo por un golpe de Estado que protagonizó mi tatarabuelo Bernardo Reyes, que es una figura en esta novela, es uno de los protagonistas. Y a partir de ese momento empezó los miembros del gabinete del presidente a traicionarlo y demás, con una injerencia permanente de la Embajada de los Estados Unidos. Y finalmente el 22 de febrero fue cuando él murió, y hubo otra vez un golpe de Estado que precisamente provocado para fines del petróleo por parte en este caso, de Inglaterra. Fue el acto de la revancha de Inglaterra en esta lucha por México. El maldito petróleo y el maldito dinero, ¿no? Exactamente. Como se dice tantas veces. Bueno, a ver, Leopoldo, cuéntame, ya está publicado el libro, me imagino que estará en las principales librerías. Háblanos un poquito más de lo que es ya su distribución y la venta de este libro. Cuéntanos. Claro que sí. Bueno, apenas está comenzando porque fue presentado el martes pasado. El martes, sí.
Y bueno, ahorita está, digamos, en la vía de llegar a las tiendas, a los puntos de venta, y bueno, creemos que en un par de días va a estar ya disponible. Aquí veo en la portada, y bueno, pues me permito describir parte de la portada, que es una composición muy atractiva en términos de diseño, como figura central a Madero. Vemos también algunas imágenes de estos árboles de Navidad que le llaman, que no son árboles de Navidad, sino torres de petróleo, ¿no? Y bueno, pues el Standard Oil of New York, hay una placa, en fin, pues Leopoldo, yo te agradezco que hayas estado con nosotros, mucho éxito con el libro, y aquí estaremos dándole difusión en la medida que podamos ir abundando en sus capítulos. Yo soy muy agradecido por este espacio, y soy un fan y seguidor desde hace mucho. Gracias. De este espacio. Gracias, mi estimado Leopoldo. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos con más en Grupo Fórmula. Pronósticos del gol. La bolsa entre la revancha y la nueva revanchita es de 100.